Aquí estamos, mi Señor Jesucristo, para rendirte alabanza, adoración, para darte gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre eterno, por traernos con bien a tu casa. Nos disponemos a leer una porción de tu palabra. Guíanos, por favor, danos revelación de ella y perdona, por favor, nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos lectura a tu palabra en acción de gracias, mi Señor, mi Rey. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos permite una vez más estar aquí y la gloria y la honra siguen siendo para Él. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 14. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienes, verdad? Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces Samuel dijo, está hablando Samuel al rey Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero el rey Saúl también sabía que era el profeta de Dios el que debería de estar dirigiendo el servicio. El rey sabía eso, pero dice ahí que tuvo temor y se esforzó en hacer sacrificio para el Señor. Pero era algo que no le correspondía, ese era trabajo del sacerdote, no trabajo del rey. Sin embargo lo hizo, y al hacerlo el profeta le advierte y le dice: locamente has hecho, desobedeciste al mandato de Dios. Y como desobedeció al mandato del Señor, le dice: el Señor se ha buscado, ¿sí? Se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor se ha buscado a alguien que obedezca el mandamiento del Señor para que reine sobre su pueblo Israel. Ahora acompáñame, vamos a dar lectura en el capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora, leíamos capítulos atrás y el profeta Samuel le dijo a Saúl: Jehová te ha desechado, ¿sí? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón para que reine. O sea, eso le estaba anunciando lo que iba a ocurrir, ¿sí? Le estaba anunciando lo que vendría a acontecer. Pero en este momento aún sigue siendo... ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Saúl seguía siendo el rey. Entonces lo que le dice, lo que le está diciendo Samuel a Saúl es: aún sigue siendo rey. Solamente está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué será estar atento? A veces nosotros prestamos atención, si abrimos nuestros ojos, hacemos contacto visual con el que está hablando y decimos: estamos atentos. Y posiblemente escuchemos la palabra que se está hablando. Pero este estar atento va más allá, es más profundo que solamente oír lo que se está diciendo. De hecho, dice la Escritura que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Pero ese prontos para oír significa oír y hacer. No solamente ser oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino también hacedores de la palabra. Entonces le dice el profeta Samuel al rey Saúl, le dice: el Señor me envió a que te ungiera por rey. Aún sigue siendo rey. Y le dice: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Bendito sea Dios. También dice la Escritura: vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio y nación santa. ¿Sí? Nosotros también somos reyes, bendito sea Dios. Y también somos sacerdotes. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos conviene, ¿sí? ¿Nos conviene qué, mis amados hermanos? Estar atentos a las palabras del Señor. Nos conviene estar atentos a las palabras de Jehová. Continúa el verso 2, por favor acompáñame, vamos a seguir leyendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora es un juicio que el Señor está emitiendo, ¿sí? Un juicio por algo que ocurrió. Vamos a leer lo que ocurrió. Paremos ahí un momento, pero no pierda la escritura, que ya vamos a volver. Acompáñame por favor en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Hay un título, dice: Guerra con Amalec. ¿Sí? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién peleó con quién? Amalec con Israel. No que Israel le hubiese ofrecido guerra, no, vino Amalec a pelear contra Israel. Dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué estaban haciendo? Respondiendo a la guerra, ¿sí? En el verso 16 termina diciendo: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, vamos a un momento un poco más adelante en Deuteronomio, capítulo 25, verso 17 al 19. También hay un título, dice: orden de exterminar a Amalec. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienes? Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. El pueblo de Israel salía de Egipto, ¿sí? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Qué había hecho Amalec? Se enfrentó contra Israel, pero no contra los que peleaban, ¿sí? Fue y atacó a los débiles, a la retaguardia, a los que estaban detrás. Y lo hizo, dice aquí la escritura, sin ningún temor de Dios. Se había constituido Amalec enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso la orden. Volvamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Porque la orden que viene es puntual y bastante dura, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Ahora, lo que iba a ocurrir, o lo que había ocurrido allí, era que Dios estaba enviando juicio
sobre una nación. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Juzgando el pecado, juzgando la maldad. Y eso hizo el Señor en ese tiempo. Y resulta que mi Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Mi Señor juzgará el pecado. Viene juicio, mis amados hermanos. Qué hermoso sería hablar solamente de cosas buenas. Vienen cosas buenas, vienen cosas mejores, pero no, viene juicio de Dios. Viene juicio de Dios sobre la tierra. Viene juicio de Dios por la maldad, porque no ha habido arrepentimiento. El juicio de Dios debe venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi Dios es justo. Y Él dictaminó un juicio, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice la palabra del Señor que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas a su nombre. Y dice la palabra de que Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, ¿sí? En el verso 18, hasta allí pareciera que Saúl está cumpliendo la orden del Señor. Pero en el verso 8, primera de Samuel 15:8, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, esa no era la orden que había dado el Señor. El Señor dijo: ve y destruye todo. Pero ¿qué hace el rey? Primero muestra misericordia con el rey de los amalecitas, ¿sí? Con Agag. Lo trae vivo. No fue eso lo que dijo el Señor. Segundo, el Señor le dijo: destruye todo lo que hay. Pero él quiso, al ver semejante botín, cuando acaba con el pueblo, ve que habían vaquitas gordas, ¿ves? Habían ovejas bien alimentadas, bien hermosas. Oh, él dijo: no, ¿cómo vamos? ¿Qué desperdicio? ¿Cómo se va a hacer este desperdicio? Y perdonó, dice la Escritura, la vida de lo bueno, de lo bonito, de lo engordado, pero lo vil y lo despreciado, lo destruyó. Las vaquitas flaquitas de una vez las dijo: mátenlas, esas no merecen vivir. Pero las gorditas no las llevamos. Y tristemente, a veces pasa así con nosotros. El Señor nos da una orden de quitar de nosotros aún la apariencia del pecado. Pero nosotros pensamos que podemos seleccionar. Nosotros somos selectivos. Y decimos: oh, este pecado se ve feo, entonces lo saco. Pero este pecado no se ve tan feo, como que me quedo con él. Y el Señor habla y es tajante al hablar. Bendito sea Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no es cuestión de nosotros el seleccionar qué es más pecado que otra cosa, porque el pecado es pecado. Verso 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué triste, ¿verdad? El Señor le cuenta al profeta lo que había pasado. Y madruga Samuel, dice el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí
se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ese es el saludo que le da Saúl al profeta de Dios. ¿Sí? Un saludo pareciera bastante espiritual. Oh, bendito seas tú de Jehová. Samuel no le ha preguntado nada a Saúl y Saúl le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Como cuando éramos niños y hacíamos un daño y llegaba el papá o la mamá y ellos no sabían nada y yo no hice eso. ¿Sí? O sea, simplemente hay temor en el corazón de Saúl. Él sabe que hizo mal. Entonces se presenta primero con un halago al profeta de Dios: oh, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Está hablando Samuel, ¿sí? Le está hablando Saúl a Samuel. Y entonces Samuel le dice en el verso 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si cumpliste la palabra de Jehová, ¿qué es lo que escuchan mis oídos? A veces nosotros llegamos a la casa del Señor, o llegamos a la presencia del Señor, aún en nuestra casa, ya en nuestro lugar secreto, y nos presentamos delante de Él como si estuviéramos bien. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos reconocer nuestros errores, que hemos sido justificados por el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, sí, Señor. Pero mientras estemos aquí, vamos a cometer errores. Y posiblemente no solamente errores, sino que cometamos pecados. Venid pues, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como el carmesí, si vuestros pecados estuviesen rojos, serán blancos, dice la palabra del Señor, serán emblanquecidos como la lana. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que escuchan mis oídos? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. El verso 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué terrible cuando el pecado, y lo hace, el pecado enceguece al individuo. Lo enceguece de tal manera que si alguien le llama la atención, si el Señor a través de su palabra, ¿sí?, le llama la atención por lo que está haciendo, y de pronto le dice: estás en fornicación. Entonces la persona se justifica y dice: pero no he matado a nadie. Pero estás en adulterio. Y dice: no, pero seguro que no le he quitado la vida a nadie. De pronto la palabra del Señor redarguye y le dice: pero estás robando al gobierno al no pagar impuestos. Y dices: pero es que doy trabajo. Entonces siempre va a haber una justificación del que peca para no sentirse tan pecador. Y ese es un error grandísimo, porque el pecado sigue siendo pecado ante los ojos del Señor. Mi Señor no tiene una vara para medir: este pecado es grande y este es pequeño. El pecado es incredulidad. Y cuando yo soy incrédulo, cuando no creo en el Señor, entonces hago toda esta cantidad de cosas. Y le dice Saúl al profeta de Dios:
Le dice, lo que escuchas, ¿sí? Las vacas, las ovejas, las han traído, ¿sí? El ejército, el pueblo las trajo. Las han traído, no las hemos traído, ¿ves? Fue el pueblo el culpable, las han traído de Amalek. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién fue? El pueblo. Los trajeron, les perdonaron, dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No dice a Jehová nuestro Dios. No dice a Jehová mi Dios, dice a Jehová tu Dios. Se ubica ya. Nosotros elegimos de qué lado está. O estamos del lado del Señor o nos hacemos sus enemigos. ¿Sí estamos? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Solamente tengo ese pecadito, lo demás ya lo dejé. Oh, que Dios nos abra los ojos espirituales. Amén. Y podamos recordar, porque ya lo sabemos, que sin santidad nadie verá al Señor. Yo ya dejé todo eso. No, hermano, si usted me hubiera conocido antes, yo era terrible. Y está bien que todo es un caminar, claro que sí. El camino de los justos es como la luz de la aurora, amén. Pero si yo me quedo en mitad del camino, si yo me consuelo en que ya no soy como era, entonces no voy a avanzar hacia donde debo llegar. Yo no puedo estancarme, iglesia. Necesitamos avanzar. ¿Cómo avanzamos, mi hermano? Oh, tenemos la palabra del Señor. Jesucristo dice, yo soy el camino. Avanzar. Nadie viene al Padre, dice mi Señor Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Pero hermano, es que eso ya lo sabemos. ¿Lo sabemos? ¿Verdad que lo sabemos? ¿O alguien no lo sabía? Lo sabemos todo, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué entonces a veces nos detenemos? Si el camino está, ¿por qué no avanzamos? Siempre hay una excusa para detenernos. Oh, es que el hermano solamente dice eso. ¿Y por qué no seguimos avanzando? Hay un camino por seguir, hay un camino por recorrer. ¿Sí hay un camino por recorrer o no? Cada día más cerca de Dios. Pero lo demás lo destruimos todo. A veces me pregunto, ¿cómo nosotros nos miramos a través de la palabra de Dios? Porque en la mañana nos vemos en el espejo natural para ver la ropa que vestimos, el peinado que tenemos, los que aún tienen cabello, bendito sea Dios. Pero en lo espiritual es igual. En lo espiritual debemos cada día revisarnos, mis amados. Y si el Señor nos llama la atención es por algo. Si el Señor no nos amara tanto. Ahora, los que somos padres sabemos de lo que estoy hablando, ¿sí? Si tú no amaras tanto a tu hijo, no estarías constantemente corrigiéndole su caminar. Si tú no amaras a tu hijo, dejarías que hiciera lo que le diere la gana. Pero lo amas, ¿verdad? Lo amas tanto que cuando se está desviando, oh, bendito sea Dios, sacas la vara y se la sientas. Porque quieres que él camine de la manera correcta.
Y si te pusieras a preguntarte o a hacer cuentas, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo, esto no es correcto? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, pórtate bien, obedece lo que te digo? Ahora, si lo natural tipifica lo espiritual, ¿cuántas veces necesitaste tú que te dijeran obedece para que obedecieras? En lo natural, hablando de tus padres. Muchas veces somos adultos y aún nuestros padres siguen insistiéndonos. Deja de hacer eso. ¿Cuántas veces se requiere para que nosotros caigamos en cuenta de lo que estamos haciendo está incorrecto? O que no es correcto el camino por donde vamos. Así que espiritualmente, mientras el Señor nos ame, va a seguir corrigiéndonos. Hasta que estemos corregidos. Que ya hayamos corregido eso, entonces el Señor va a seguir con algo más. Va a avanzar un poco más. Bendito sea Dios. Continúa diciendo el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cuál era la palabra? Destruye a los pecadores. Un día, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, hubo fuego y azufre que descendió. ¿Por qué descendió el fuego y el azufre? Porque Dios estaba acabando a los pecadores. Aquellos que no quisieron salir, soltar el pecado. Y un día, todo lo que vemos, todo aquello que amamos tanto, a lo cual a veces nos aferramos, será destruido con fuego y azufre. Y la palabra dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu corazón sigue estando allí en las cosas materiales, ahí estará el día del juicio. Así que nos conviene liberarnos de estas ataduras. Dejar de amar tanto lo material, porque eso de una u otra manera terminará. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19, pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué está haciendo el profeta Samuel? Recordándole lo que le dijo en el verso 1. Está atento a las palabras de Jehová. Pregunto, ¿Saúl las había oído? Él las había oído. Pero como a veces cuando llegamos a la iglesia, el cuerpo llega, pero la mente está por allá. ¿Sí? Oh, ¿qué ocurrirá en casa? ¿Qué ocurrirá con los vecinos? ¿Qué ocurrirá con una cosa, con el partido de fútbol? ¿Qué ocurrirá con la política? ¿Qué ocurrirá con tantas cosas? Cuando realmente hay algo importante y es la vida espiritual, la vida eterna que está por venir. Saúl oyó lo que le dijo Samuel, pero no estuvo atento a las palabras de Jehová. Sabemos que vamos a madrugar al servicio, pero nos quedamos hasta tarde en la noche. Entonces no dormimos bien y llegamos cansados al servicio. A veces nos llenamos tanto el estómago antes de venir que la pesadez no nos deja. Pero el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel, está atento a las palabras de Jehová. No le dijo óyelas, no, le dijo está atento. ¿De qué me sirve a mí estar en el servicio, el cuerpo, si realmente mi mente está en otro lado? Dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios. ¿Alguien me ayuda? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma.
Si tu mente no está, no vas a estar atento a las palabras de Jehová. Y posiblemente se termine como terminó Saúl. Porque el Señor nunca te va a preguntar a cuántos servicios asististe, pero sí va a estar pendiente de que aquella palabra que recibiste la pusiste o no por obra. ¿De qué me sirve saber tanto si a la hora real, a la hora de vivir, no lo ejecuto por Dios? ¿Por qué pues no habéis oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín. ¿Qué fue lo que emocionó a Saúl? El botín. Lo que podían recoger del ejército que habían vencido. Los bienes materiales. Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? No, hermano, sí. Yo asisto a la iglesia. Yo soy parte de la congregación. Dice la palabra del Señor que nosotros, donde quiera que estamos, siempre hay en derredor nuestro una gran nube de testigos. ¿A qué nos manda el Señor? Ir y decir. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenemos un llamado de parte de Dios? ¿Tenemos una misión de parte de Dios? ¿A quién le hemos compartido de la palabra en esta semana? Y no es para que me digas, no es para que contestes. En el último mes, ¿a cuántas personas le compartiste del Señor? En lo que lleva corrido de este año, ¿a cuántas personas le has compartido de la palabra del Señor? No, hermano, es que yo una vez le hablé a alguien, pero no me quiso oír. Pregunto, ¿eso detuvo a mi Señor Jesús de la obra? Mi Señor Jesús dice, solamente háblales, te oigan o no te oigan, háblales. Porque tienes un conocimiento de Dios y debes comunicarlo. ¿Te escuchen o no? Así le dice el Señor al profeta. Ve y háblales. Tú eres el atalaya, ve y háblales. ¿Te escuchen o no? Porque son de gente de dura cerviz. Pero que sepan que ahí hubo quien habló la palabra del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Pregunto, ¿la había obedecido? A medias. Y a medias no sirve. A medias es mediocridad. A medias es tibieza. Y lo tibio produce vómito. Y el Señor Jesús dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que si estamos tibios, acerquémonos más al fuego del Espíritu Santo. Alentémonos más. Bendito sea Dios. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces está diciendo, no obedecí porque el pueblo quiso hacer esto. Y también fue para traer ofrenda y holocausto a Jehová tu Dios. O sea que no obedecí fue por ti, por traer ofrenda para Dios. Y ahora más triste todavía. Dice en el verso 21,
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema significa maldición. O sea que trajo las primicias de la maldición. No se puede traer ofrenda del pecado para presentársela al Señor. Si mi trabajo no es legal, si mi trabajo no es lícito, yo no debería de traer una ofrenda física para el Señor. No debería de traer la primicia para el Señor porque es una primicia de maldición. Dios anhela y es celoso por un pueblo santo. Hermano, es que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? El Señor nunca dice en su palabra es que es fácil, no. Lo que sí dice en su palabra es que realmente vale la pena. Hay que venciere, le daré que se siente. Oh, bendito sea Dios. Hay una promesa especial para el que venza. Para el que no se siente a contemplar cuán difícil es, sino que decida en su corazón ejecutar la palabra de Dios. El verso 22 dice, y Samuel dijo, otra pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Para el día presente, ¿se complace Dios más en las ofrendas, en el dinero que se traiga a la iglesia, a que se obedezca a su palabra? Mis hermanos, obediencia quiere el Señor. Obediencia es que pide el Señor, no tu dinero. Oh, mi Dios. Ciertamente, continúa diciendo, obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es mejor que las ofrendas. Y el prestar atención, aleluya, mejor que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que traer dinero a la iglesia. Amén, amén, amén. Y es mejor prestar atención que venir. Hermano, ¿no se está diciendo que no vengamos? No, te estoy diciendo, analízate. Mira la actitud con la que vienes. Está diciendo, hermano, que no traigamos ofrenda. Estoy diciendo, analiza tu vida. Si no quieres obedecer la palabra del Señor, no traigas ofrenda. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y hubo una orden que se dio contra los adivinos. Deberían morir. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, esto es puntual para Saúl, que era el rey de Israel en ese día. Pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios? Pregunto, ¿alguien aquí en algún momento ha desobedecido la palabra de Dios? Lamentablemente sí, todos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Dónde nos pone a nosotros esta palabra? ¿Dónde nos pondría a nosotros? Desechados, ¿sí? Muertos. Oh,
no tendríamos oportunidad. No pierdas allí, por favor, acompáñame, del profeta Isaías, capítulo 53. A veces nosotros leemos la escritura y decimos, suena bonito, oh, qué poema tan hermoso, cuánta lírica tiene la escritura, pero nada está puesto ahí porque sí. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él, hablando de mi Señor Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, aleluya, fuimos nosotros curados. Nos merecíamos la muerte, sí, Señor, pero mi Señor Jesús en la cruz del Calvario fue molido, en camino al Calvario fue molido por mis rebeliones. Oh, bendito Dios. ¿Cuánto te ama mi Señor Jesús? ¿Cuánto me ama mi Señor Jesús? Y aún nosotros obstinados en ir en contra de la palabra del Señor. Aún nosotros queriendo justificarnos con ofrendas, con diezmos, con primicias. No, mis amados hermanos. Obediencia quiero, dice el Señor. Y fue molido. Oh, bendito Dios, bendito sacrificio. En el verso 24, primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, el profeta Samuel le dijo al rey, ya el Señor te desechó. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pareciera arrepentimiento, ¿verdad? Pero no era arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, no justifico mis errores. Cuando yo me arrepiento, no pongo justificación. Si yo reconozco mi pecado, le digo, Señor, te fallé. Pero no pongo justificación a ellos. He pecado, dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Dice, sí, yo cometí un error, yo fallé, pero fue por el pueblo, así que perdóname. Pregunto, ¿había arrepentimiento? No había arrepentimiento. Pero dice la palabra del Señor que si nos arrepentimos de verdad, Él perdona nuestras iniquidades y nos limpia de toda la maldad. El verso 25 dice, perdona pues ahora mi pecado, y el verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Se iba Samuel y Saúl se agarró del manto del profeta y lo rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, verso 29, el que es la gloria de Israel no mentirá, amén, ni se arrepentirá, gloria a Dios, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué iba a hacer? Adorar a Jehová tu Dios. ¿Sí? Él no iba a adorar a Jehová su propio Dios, no. Le dice, ve conmigo, ¿sí? Hónrame delante de los ancianos. O sea que Saúl no estaba arrepentido, sino que quería guardar apariencia, con tal de que me vean andando contigo.
Honrame con tu presencia. Y mis amados, nosotros no ganamos nada con que nos miren andando con una Biblia en la mano. No ganamos nada con que nos vean vestirnos de cierta manera. Porque siguen siendo apariencias. Ganamos cuando dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo nos ha redarguido de tal manera que nos confronta y nos hace pedir perdón, arrepentirnos de verdad. Y estamos caminando hacia Dios. Sirve cuando lo que hay exteriormente es la representación de lo que hay por dentro. De lo contrario, simples apariencias. Apariencias como Saúl. Hónrame, ¿sí? Oh, yo me honro, aparentemente, ¿sí? Con la forma como me visto, con la forma como hablo. El verso 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Pregunto, ¿qué tal esta adoración? Si fueran himnos, solamente fue una canción. Si fue una ofrenda que llevó para adorar, fue solamente eso. Algo que se presentó, un presente, no más. Pero Dios anhela verdaderos adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Pero fue a adorar. Saúl lo hizo. Después, verso 32, después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En el libro del profeta Oseas, voy a leer solamente un verso, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos misericordia, que obedezcamos su palabra. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué anhela el Señor de nosotros? Que podamos nosotros conocerle. Y que al conocerle a Él obedezcamos su bendita y eterna palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 9, acompáñame por favor, vamos a leer del verso 11 al verso 13. El Señor Jesús llama a un hombre que era recaudador de impuestos. Recibía los impuestos de los judíos para entregarlo a los romanos. O sea que el pueblo judío lo tenía como traidor, ¿sí? Eran traidores. Mateo capítulo 9. Y el Señor lo llama a este recaudador de impuestos, a este hombre que hacía cosas que no eran bien vistas por los judíos, y le dice, sígueme. Y cuando el Señor lo llama y él lo sigue, hay algo que ocurre en su vida. Su vida es transformada, ¿sí? Recibe el llamado del Señor, abre su corazón y el Señor lo transforma. Entonces él dice, no, yo no quiero ganar solo. Encontré la salvación, encontré la paz en mi vida. Vivía bien, pero ahora vivo mejor. Oh, aleluya. Vivo en paz, hay gozo en mi alma, hay paz en mi alma. E invita a uno de sus compañeros de trabajo, hace un banquete en su casa, llama a otras personas, porque quiere que conozcan a Jesús. E invita a Jesús allí. Verso 11, vamos a leer, San Mateo capítulo 9, verso 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos,
¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Oh, terrible, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia antes que ofrendas. Oh, bendito Dios. Obediencia a la palabra del Señor antes que ofrendas. Mis amados, hoy es día especial para con Dios. Un día en el cual el Señor nos reclama a nosotros como suyos, como pueblo suyo que está dispuesto no a esperar una palabra terrible o tremenda, una palabra grandísima de revelación para decir: oh, hoy recibí la palabra del Señor. No, Él está esperando que nosotros asumamos lo que hemos recibido, que lo asimilemos, que lo comamos. Bendito sea Dios. Porque hay, como hablábamos hace un rato, dice el Salmo 89, verso 30 al 32, dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y fue lo que hizo mi Señor Jesús. Prestó su espalda para recibir los azotes que merecía tu rebelión y la mía. Prestó su cuerpo para recibir el castigo de mis iniquidades y las tuyas. Si alguien te pregunta cuando vas saliendo de tu casa el domingo en la mañana: ¿a dónde vas? Y tú le dices: voy al servicio, voy a la iglesia. Si te preguntaran: ¿por qué vas?, ¿cuál sería tu respuesta? Porque de tu respuesta depende lo que el Señor mira en ti en esta mañana. Si venías solamente por cumplir, ya cumpliste. Si venías solamente porque, qué pena, ¿qué dirán de mí?, no van a hablar mal de ti, güey. Viniste a la iglesia. Pero si venías en gratitud porque Él llevó el castigo de nuestra paz, porque Él fue molido por nuestras rebeliones. Si venías por agradecimiento a Él, porque querías escuchar algo más de Él, porque querías enamorarte más de Él, porque estabas dispuesto a saber qué tiene Él para decirte, para tú ponerlo por obra. Déjame decirte, mi Señor, Él conoce aún las intenciones de tu corazón. Y mi Señor se agrada y se alegra cuando tú vienes con un corazón dispuesto. ¿Y sabes algo más hermoso? Que Él nos conoce y sabe que luchamos continuamente, que constantemente estamos luchando contra nuestra propia carne, contra nuestros deseos. Él conoce eso. Y si tu actitud fue correcta delante del Señor, de este lugar no vas a salir igual a como llegaste. De este lugar vas a salir fortalecido, porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en ti. Vas a salir fortalecido, y cuando salgas de aquí y te encuentres con la tentación, oh, bendito sea Dios, entonces dentro de ti, ¿sí?, el Señor te va a fortalecer y vas a poder vencer la tentación
Y ante la circunstancia difícil vas a salir victorioso. No porque yo te lo diga, sino porque el Señor promete en su palabra: no te dejaré, ni te desampararé. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y para la gloria de Dios, ya hubo uno que recibió los azotes de nuestra rebelión y de nuestra iniquidad. Así que vamos a agradecerle al Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, recuerda, no vienes a ver a nadie, ni nadie ha venido a verte a ti, ni aún hemos venido a ver al predicador. Hemos venido buscando la presencia del Señor. Padre bueno, una porción de tu novia está aquí reunida, Señor, con defectos, con errores, Padre de la gloria. Muchos errores tenemos, Señor. Pero tú que tienes, Señor, el poder para aún ver las intenciones de nuestro corazón, sabes, mi Señor, lo que hay en nuestro ser. Queremos realmente agradarte, Señor, queremos servirte, queremos honrarte, Padre de la gloria. Anhelamos estar más cerca de ti, mi Señor. Padre bueno, hemos oído tu palabra, mi Señor, y realmente en muchas ocasiones hemos fallado, Señor, de obedecerla. En muchas ocasiones hemos obedecido a medias tu palabra y sabemos que no alcanza para ti, mi Dios. Hoy queremos, Padre de la gloria, hoy queremos hacer las cosas bien. Queremos arreglar, Dios de la gloria, aquellas cosas que hemos dejado a medias, Señor. Queremos concluir. Queremos estar viviendo plenamente para ti. Bondadoso Dios, aún en nuestros corazones hay rencores, Señor. Aún en nuestros corazones hay amargura, mi Señor. Queremos que todas esas cosas salgan de nosotros, mi Dios. Queremos tener corazones libres y dispuestos para ser llenos por tu Espíritu Santo. Queremos sentir, Señor, cada instante de nuestra vida tu presencia. Dios de la gloria, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa en este día, Señor. Gracias por los himnos que hemos cantado, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi buen Dios. Padre, aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos, mi Dios. Reconociendo que nos falta muchísimo, Señor. Pero reconociendo también que somos plenos en ti, mi Dios. Que cuando estamos en ti, mi Señor Jesucristo, no nos hace falta nada, Señor. Llena nuestro ser de tu Espíritu Santo, mi Dios. Llénanos, Padre de la gloria. Porque tú nos llamaste, Señor. Porque tú nos escogiste, mi Dios. Aquí estamos, bondadoso Dios. Sigue moldeándonos como el alfarero al barro, Señor. Sigue dándonos forma conforme tu bendita voluntad. No queremos, Señor, seguir viviendo nuestras vidas según nuestro gusto, Padre. Queremos volvernos a tu palabra, Señor, conforme está escrito allí, mi Rey. Así queremos vivir. Dios Todopoderoso, queremos hacer esa obra que tú nos mandas a hacer. Queremos compartir tu palabra. Pero antes de abrir nuestros labios, Señor, queremos que nuestras vidas estén viviendo conforme tu voluntad, Señor. Para que las palabras que hablemos no salgan huecas, Señor, no sean solamente sonido, sino que haya un testimonio respaldando nuestras palabras. Que cuando le hablemos a nuestra familia, Señor, ellos puedan ver un cambio en nosotros, un cambio genuino, un cambio real. Que nuestras palabras tengan poder, ese poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que cuando le hablemos a nuestros vecinos, mi Dios, ellos hayan visto un cambio en nosotros, Señor. Ellos puedan ver, Dios de la gloria, que tú eres el que dirige nuestras vidas. Y que cuando les hablemos de que hay salvación, que hay redención de los pecados, que hay perdón de las iniquidades, Señor, nuestras palabras lleguen con tanto peso, Señor, a sus corazones.
que no tengan más remedio que aceptar el perdón de sus pecados, Señor. Dios Todopoderoso, que cuando les hablemos a nuestros hijos, Señor, acerca de ti, ellos hayan visto en nosotros, Señor, un cambio real. Ellos puedan ver que realmente nosotros somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, Señor, que vida nueva hay en nuestra vida, Señor, y que ellos quieran y anhelen enamorarse de ti. Danos ese poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos ese poder, mi Dios, ese poder que consume todo pecado, Señor. Aún todo mal pensamiento lo consume, Padre de la gloria. Concédenos en esta hora, mi Señor, mi Dios, fortaleza para seguir adelante. Dios de la gloria, si hoy no vinimos completamente dispuestos, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que el próximo servicio vengamos en espíritu completo, un espíritu completamente dispuesto a adorarte, Señor. Que si hoy vinimos dispuestos, Señor Dios Todopoderoso, como espero haya venido toda la congregación, Señor, que podamos salir de aquí gozosos, sabiendo que hablaste a nuestros corazones. Dios Todopoderoso, sabemos que hay castigo para el pecado, Señor, va a haber un juicio para el pecado, pero también sabemos que va a haber, Señor, y hay vida eterna para los que buscamos tu nombre, Señor, para que los que te buscamos a ti en espíritu y en verdad. Danos por favor, Señor, esa certeza en nuestro corazón, de que no caminamos sin rumbo, Señor, sino que hay una meta, Señor, una meta a la cual queremos llegar, a esa estatura de un varón perfecto. No estamos caminando a la aventura, Señor, caminamos hacia ti, Padre de la gloria. Estamos en esa caminata, Dios Todopoderoso, y necesitamos estar sujetos de tu mano, Señor, porque solos no podemos, mi Dios. Oramos, Padre de la gloria, por nuestras familias. Oramos por nuestras esposas, Señor, por nuestros hijos, Padre de la gloria. Oramos por nuestros familiares, Dios de la gloria. Oramos por aquellos que están con sus ojos abiertos, puestos hacia nosotros, esperando ver, Señor, un real cambio en nuestra vida, esperando ver las manifestaciones de los hijos de Dios. Padre de la gloria, también vemos, Señor, la naturaleza, los cambios de clima, Señor, las lluvias, las inundaciones, la sequedad, Padre de la gloria. Y aún la naturaleza tiene dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y hoy es el día, mi Rey. No queremos darle largas al asunto. Hoy es el día, Padre de la gloria, en el cual nos rendimos completamente delante de ti. Hoy es el día, Padre de la gloria, en el cual decimos, Señor, no queremos seguir igual. Queremos ir cada día mejor. Recibe, por favor, Señor, la oración de cada uno de mis hermanos en esta hora. Recíbenos, Padre de la gloria, y por favor no nos sueltes jamás de tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.